Bueno, pues nada, estamos aquí reunidas en la casa de la Lear. en la casa de Cristina para hablar de esta lunación en Piscis que se viene mañana. Sí, o sea, ya estamos en ella. Ya ¿no? estamos en ella, a Ya. las 16:32. Del día de mañana. Del Eso en día Barcelona. 23. En Barcelona, si estás en otro lugar, obviamente no. Exactamente. En cada país, en cada lugar. Sí, imagínate, en las Américas es 6-7 horas antes, dependiendo de dónde estés, ¿no? Esto es como lo del fin de año, ¿no? Que empieza por un Sí, sitio exacto, y se exacto. acaba en Sí, otro. van celebrando, sí. Pues nada, estábamos mirando todo esto hace un rato y ahora queríamos compartir con todos vosotros las peculiaridades de esta lunación y justamente peculiaridades porque estamos viendo todo el tema de este virus del coronavirus. Exacto. Y los asteroides... Y Mercurio retrógrado. Y los asteroides están muy implicados, así que creo que esta noche le vamos a dar mucho la palabra a Cristina, pero bueno, entre todas vamos a compartir con vosotros esta lunación. Sí, entonces Isabel, ¿por qué no empiezas tú con una luna nueva en Piscis? Piscis. Sí, bueno, tenemos mucha energía Piscis en el ambiente, tenemos a Mercurio, Neptuno, al Sol y la Luna, y eso es un tiempo de... Tenemos un nuevo ciclo que empieza y estamos soltando, porque se está acabando el año astrológico, exacto. Y es una sensación de soltar, de abandonar todos los patrones que hemos tenido hasta ahora para iniciar un nuevo ciclo que empezará con Aries. Entonces, esta luna nos trae muchos recuerdos del pasado, conjunción con Mercurio retrógrado. No tenemos las ideas muy claras todavía para iniciar o para plantear unas nuevas metas. Tenemos que dejar un poco reposar estos días hasta que podamos ya arrancar con más fuerza cuando la luna pase cuando Mercurio pase a Acuario, que tendremos las ideas un poco más claras. Y entonces es una lunación que también nos da mucha más intuición, mucha más inspiración, nos sentimos más sensibles, ¿no? Más empáticos. Sí, con más necesidad de cosas creativas, inspiradas, tenemos ganas de, pues estamos quizás más emotivos, ¿no? Y entonces, claro, es el final del ciclo, yo lo vivo así Sí, y en este caso quizás particularmente, porque al tener Mercurio retrógrado, cuando algo va a terminar, uno como que reflexionamos en eso que está terminando, ¿no? Y además con todo lo que hay en Capricornio es una manera este mes también de salir un poco de esta realidad tan penetrante y tan agresiva que tenemos. Sí. Es una manera de evadirse, ¿no? También de este escenario, así que bueno. Duda. Y evadirse tampoco es una mala idea en este momento teniendo tanto Piscis en el cielo, quiero decir que hay que aprovecharlo. Quiero decir que la evasión tampoco tiene una connotación tan negativa, sino que nos permite un poco soportar, ¿no? Este peso capricorniano que tenemos últimamente. Sin duda. Entonces, Piscis es un contrapeso interesante. A ver, está claro que yo creo que los astrólogos en particular nos pasamos en la vida tratando de querer mucho a Saturno y a Plutón y a estos arquetipos que son tan potentes y sobre todo en Capricornio, donde la realidad es como que yo en particular, que tengo todo esto en el ascendente, o sea, es momento de realidad pura y dura, donde se agradece en muchos aspectos, pero al mismo tiempo es durillo. Yo tengo una pregunta para ti, Cristina. Sí. Porque antes nos comentabas el tema de Nessus. Sí. Del asteroide Nessus que hace justamente conjunción exacta con a Mercurio retrógrado, que está a su vez, está a su vez haciendo la conjunción también con esta luna. Sí. Y tú ves ahí esa conjunción de Nessus como... Bueno, he escuchado algunas de estas teorías de conspiración de quién ha creado el virus y se lo ha puesto a los chinos, ¿sabes? Normalmente en lo que yo he visto de Nessus, como Nessus en su mitología es el que traiciona de espaldas, ¿no? O sea, cuando va a cruzar Hércules y le dice, lleva a mi mujer, no sabiendo que era Nessus, a este centauro que está cruzando el río a la gente,
Y él sigue, Hércules, y cuando se da vuelta, se estaba violando a su mujer, ¿no? No solo eso, sino que además, al morir Nessus, saca un poco de su sangre y se la da a la mujer de él y le dice, si alguna vez dudas de la fidelidad de tu marido, úntale esto, ¿no? Y la tía se lo guarda, o sea, es que como la historia es increíble. Perverso. Eso fue lo que se cargó a Hércules, o sea, la muerte de Hércules es el ataque de Nessus aún después de muerto, ¿no? Entonces, sí que he estado mirando esto, que la gente que tiene Nessus o cerca de su ascendente, con el Sol o con la Luna, son más propensos a creer en estas grandes teorías de las conspiraciones. Entonces, como esto está junto a Mercurio, en un Mercurio retrógrado en Piscis, entonces esta idea confusa de la conspiración, de a ver quién creó ese... Los otros días una niña de 23 años me dice, oh, y esto lo crearon los laboratorios para producir la vacuna. Un ataque. Y vender la vacuna, ¿no? Para vender la vacuna, eso también se dice Sí, a veces, bueno, entonces surgen todas estas teorías de la conspiración y me hace preguntar a mí, coincide con que Nessus está ahí pegado a Mercurio, ¿no? A un Mercurio retrógrado, donde lo que se dice no está muy claro, en Piscis, todo esto. A ver, por supuesto que te hace pensar, si uno piensa, yo qué sé, en la forma más diabólica, en lo que es el Donald Trump, a mí no me extrañaría nada que él largue un virus a la China, porque es ese tipo de personaje, ¿no? Es un personaje amoral. Por eso que no es muy difícil tampoco. No, el problema con estas cosas, y que para mí es típico de Piscis, que esté pasando en Piscis, que nunca se puede comprobar. No. Entonces nunca hay una versión concreta. ¿Sabes lo que te digo? Se queda todo en la historia pisciana, vago, que no se sabe. Bueno. Luego tenemos más asteroides, ¿no? Implicados aquí porque Quirón y Lilith están haciendo también una conjunción en este mapa celeste. Sí, y Marte, que acaba de entrar en Capricornio, lo que está activando en realidad es que Marte ahora está alineado prácticamente exactamente para esta luna con Folo, que lleva en cuadratura a Quirón, en este ángulo Aries-Capricornio, ya hace un año. Un poquito más de un año más o menos, que están en cuadratura, y está como exacerbada esta cuadratura, porque Marte se junta a Folo y Lilith a Quirón. O sea que aquí hay una cuadratura Lilith-Quirón, Marte... Potente. Exacto. Pero bueno, Folo en Capricornio respecto a los demás en Aries, yo siempre, ahora nos cuentas, porque tú eres una experta con los asteroides. No, pero los estoy mirando más de cerca, ¿no? Sí. Y claro, yo veo aquí como esta combinación de la identidad Aries, o sea, o el individuo, cada uno de nosotros, respecto a las estructuras varias, o incluso la tradición, vamos a decir, o lo más antiguo, vamos a decir. Es como que Folo abre esa caja de Pandora de lo más antiguo, ¿no? Y cómo eso el individuo lo está integrando o no. De nuestras instituciones, es decir, ayudado obviamente con estos planetas en Capricornio, como Plutón, por ejemplo, pero lo que sí es cierto es que se les está descubriendo todo a las instituciones, ¿no? Entonces eso para mí sí que en el fondo tiene que ver con la herida de la sociedad, digamos, ¿no? Si vemos esta cuadratura de Folo-Quirón, estamos viendo la cuadratura, esa herida que acarreamos como sociedad y que acarrea el individuo, porque el individuo acarrea las heridas del grupo donde ha crecido. Entonces creo que esta cuadratura quizás nos está haciendo dar cuenta de esto. Que quizás si yo soy nacida en España con la carga ancestral que significa aquí como una guerra civil, por ejemplo, no es lo mismo alguien que creció, yo que sé, en China. Entonces, cada uno acarrea una herida que sí que tiene que ver con una herida cultural y territorial, ¿no? Entonces, quizás ese Folo en Capricornio nos está diciendo esto, ¿no? En su cuadratura Quirón. Y yo creo que Quirón, en Aries,
porque Quirón es el herido, ¿verdad? La herida. En Aries, que es el héroe, ¿no? El guerrero. Entonces, a mí sí que me habla esto un poquito de quizás una posibilidad del emerger de un héroe diferente, quizás no tan masculino como antes, no como esta idea de lo que es un héroe, ¿no? Sino quizás esta vez un héroe más sensible, un héroe más en contacto con lo instintual, el emerger para mí de una característica Aries más herida, menos ¿no? Tan valiente y tan... Menos guerrera. Sí. O sea, menos, donde... No sé, yo porque me imagino a Quirón en Aries. Imagínate, Quirón es una criatura bastante sensible, bastante no víctima, por ejemplo, ¿no? A pesar de que le pasan injusticias, es decir, su madre la abandona, la herida se la produce un amigo, o sea, le pasan cosas a Quirón que son de verdaderas injusticias y sin embargo él no es una figura victimizada. Entonces, creo que al salirse de Piscis ahora, quizás al entrar en Aries, más que nunca nos está mostrando esto. Claro, claro. Que hay formas de gestionar nuestras heridas y sobre todo estas heridas, porque ahora esta cuadratura es Capricornio-Aries, o sea que sí que tiene que ver con las instituciones y los gobernantes y ¿no? Yo creo que también el hecho de que, bueno, si nos quejamos tanto de los gobiernos, vayamos a votar y votemos con conciencia. Pregúntale a tus políticos, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con esto? Es decir, comprometerse más para que la gente podamos ir a votar de una forma mucho más consciente y quizás empezar a curar las heridas sociales. Exactamente. Que hay, ¿no? Es decir, de tanta queja. Yo he dicho de otra manera, sería ese... Para mí Quirón tiene además esa connotación de, a mí me gusta mucho eso del sentirse dividido, ¿no? Por aquello sí, de bueno, esa parte humana y sí, esa parte totalmente, animal, ¿no? totalmente. Y el vacío, ¿no? Ese vacío que habíamos hablado alguna vez, ¿no? Con sí, Lilith, ¿no? Por ese aspecto de... Entonces es como el individuo con ese sentimiento de división y ese vacío que siente respecto, ¿no? Respecto a dónde pertenece, ¿no? A esa institución. Esas son las heridas, ¿no? Sí, y mira, es curioso lo que tú dices ahora, porque justamente esta semana he tenido clientas que traen un poco este tema. Es decir, cómo, si pensamos que el hombre, el ser humano, comparte el 98% de ADN con el mono, ¿no? Entonces, realmente nuestra parte humana sería el 2%, de ponerle emociones, sentimientos, sabiduría a las cosas, ¿no? Entonces quizás esa lucha del hombre con su parte bestia, que podría tomar una nueva característica, es decir, para que no nos sintamos tan divididos. Es decir, el tomar conciencia que tenemos esta parte bestia y que no la vamos a poder eliminar nunca. Entonces, necesitamos encontrar algún compromiso por el cual... ¿no? Porque... Fíjate, aquí me viene lo que con Marc hablábamos todo este tiempo con el tema de la gripe, que es el hecho de qué es lo que estamos intentando integrar, ¿no? Sí. Porque el virus no deja de ser algo que ataca o que invade el cuerpo y nuestro sistema inmune, y de alguna manera, ¿qué es lo que estamos intentando integrar, ¿no? Que puede ser ese vacío, ese sentimiento de división, y con esa reflexión y con esa conciencia igual es lo que llegaríamos a actualizar, ¿no? Ese aspecto del individuo del que dices. Pues mira, fíjate que yo ahora he estado pensando con esta cuadratura de Eris-Plutón, que obviamente también tiene que ver con este tema del coronavirus, porque Plutón son las muertes, obviamente, y los secretos con respecto al poder que tiene que ver con todo esto, ¿no? Y Eris el hecho que las personas infectadas se convierten en no invitadas, ¿no? Otra vez, que aquí no entren, ¿no? Como para la gente que no conoce Eris, explícanos dos palabras. Bueno, Eris es la diosa de la discordia, es la hermana de Ares, pero Eris tiene la flecha, es decir, el símbolo de Marte es con la flecha para arriba, y Eris la flecha es para abajo. Es un poco como que la agresión es hacia uno mismo en vez de hacia afuera, ¿no? Pero yo, por ejemplo, he estado reflexionando mucho sobre esto.
Y en el juicio, porque el tema mitológico de Eris es esa manzana de oro que ella lleva a esta boda, ¿verdad? Porque no la invitan. Han invitado a todos los otros dioses, pero a ella no la han invitado, porque ella es un poco como la maléfica de la Bella Durmiente, ¿no? No la invitan. Porque es armalío, pero ¿por qué armalío? Es decir, ¿qué es esa manzana que ella tira? Porque si pensamos en la misma manzana de Eva y Adán, ¿qué significa la manzana? Para mucha gente significa cosas diferentes, ¿no? Yo como tengo Eris en la casa 3, para mí la manzana es la pregunta. Ajá, muy bueno, ¿No? Cristina. Sí, muy bueno. Es decir, si alguien hace una pregunta, va a sacar diferentes Posibilidades, claro. y respuestas y causa discordia. Exactamente. Es decir, cuando Eva viene y le dice a Adán, lo tira ¿por qué lo tira del Edén? Porque Adán está ahí muy contento, pero viene Eva con la manzana y le dice, pero realmente estás tan contento, no te falta esto. Es decir, Claro, ella trae la pregunta. Claro, es la pregunta que permite entonces ir a la existencia. Y hace que cause diferentes opciones y diferentes opiniones. Entonces, para mí Eris tira la manzana en esta boda y el Paris, que es el que tiene que elegir entre estas tres diosas, pero fíjate, él elige entre Hera, que es el poder, porque es la mujer del dios más grande, Palas Ateneas, que es la diosa de la sabiduría y la estrategia, y él elige a Afrodita, la diosa de la belleza. Pero claro, uno piensa que en teoría es como una elección superficial. Bueno, el tío medio calentón elige a la que le va a dar una tía guapa, ¿no? Esa sería la opción superficial. Pero en cambio yo pienso también, él elige la belleza por encima de la sabiduría y el poder. A ver, tenemos que pensar un poco en esto, ¿no? Entonces, yo en el fondo estoy de acuerdo con Paris y posiblemente yo hubiese elegido lo mismo, en el sentido que una vida sin belleza, me estoy refiriendo a la belleza, no solamente el cuerpo femenino, sí. La sabiduría y el poder igual estarían hecho un infeliz. Porque si uno no tuviese un atardecer, una rosa, una poesía, la perra, no sé, algo que cause, te despierte a ti la belleza, que conecte con tu belleza y tú puedas pensar que la vida es algo bello, ¿para qué quieres sabiduría y poder? Sería un tormento. Entonces no sé si la elección de Paris fue tan superficial. ¿Tú me entiendes? Sí. Hay una escena en esta película 1917, que es otra película que ha tenido, casi ha ganado el Oscar, donde el chico en la guerra se está muriendo, ¿no? Y cae en un río que lo arrastra y desemboca en un lugar donde está lleno de cuerpos de otros soldados jóvenes. Entonces, ya agotado con todo lo que le va pasando, dice, yo me muero, ¿no? Y se empieza a hundir en el agua. Y antes de hundirse en el agua, le caen unos pétalos de flor de cerezo y le tocan la piel. Entonces él mira y ve estos árboles de cerezos. Y ahí decide salvarse, ¿no? Eso es belleza. Eso es belleza. Exacto. Por eso ahí voy a que la belleza, quizás, que elige París es mucho más importante que el poder, que el dinero. Fíjate, eso me hace pensar en Piscis. Sí, porque Piscis realmente necesita la contemplación para tranquilizarse y para calmarse. Claro. A Piscis es muy fácil que cuando ve un paisaje bonito, exacto, sobre todo el agua, el contacto con exacto, el agua es fundamental, le repone, le recarga pilas. Todo lo que sea contemplativo de la belleza, el arte. Y es Venus. Es porque Venus a veces creemos que como es un planeta interno, personal, le damos menos importancia. Sí. Pero Venus en realidad es uno de los planetas más importantes. Y te ofrezco otra manzana, Cristina. Venus va a llegar a tocar a Eris, ¿no? Exactamente, a esto voy. Quiere decir que va a activar esta cuadratura, ¿no? De ahí que quizás este mensaje posiblemente nos haga ver, yo creo que Eris con Venus, que quizás empecemos a ver la belleza en esta diversidad humana que tenemos. De una vez por todas. Para las personas que estáis viendo esta conferencia, Venus está en Aries ahora mismo, está a unos 18 grados
y Eris lo tenemos a unos 23, ¿de Exacto. acuerdo? Entonces Eris es muy lento, Sí, como Plutón o más, ¿no? no más, mucho más, el doble. Mucho más, el entonces doble. lo digo porque todos... Eris los lleva que- 500 y pico de años darle vuelta al Sol, o sea que... Pero se ha tirado en algunos signos 16 años y en otros, como ahora en Aries, casi 100. Fíjate. ¿No? Luego, O sea, habíamos comentado esa coincidencia de Saturno-Plutón en conjunción en la época de la gripe española. exactamente. En No, mil- en la gripe española... No, Eris- en la del SIDA, perdón. Sí, Sí, ¿no? en la gripe española en 1918, Eris estaba terminando la cuadratura Plutón, como ahora. Ahora está justa, ¿no? Este año se hace justa 3 veces. Pero ahí estaba a 2 o 3 grados de diferencia, ¿eh? Y en en el 82, cuando la conjunción Saturno-Plutón, como ahora, saltó el SIDA, Exacto, exacto. ¿no? O sea que hay una repetición de patrón en esta historia, quizás porque Saturno dice, si tenéis un cuerpo tenéis limitaciones, os podéis enfermar, para empezar, Claro, exactamente. ¿no? Exactamente. No sois omnipotentes. Yo creo que Saturno nos recuerda todo el tiempo que no somos omnipotentes. Y luego lo que decías, ¿no? Que esta lunación culminará en una luna llena En Virgo. en Virgo, ¿no? Por tanto, tiene que ver con la salud, tiene que ver con... Esto quizás sí que son momentos de ir a buscar un chequeo en el médico, De ¿no? vigilar mucho la Sí, alimentación, la alimentación, exactamente, para exactamente. también aumentar nuestras fuerzas del sistema, el sistema inmune y pues sobre Sí, todo y quizás también porque la lección pisciana es... Todos sabemos que Piscis, además de la creatividad y la inspiración y la imaginación, es también la victimización, el martirio, el sufrimiento, el sacrificio. Entonces, quizás el entendimiento que estas cosas son inseparables de la vida humana. Es decir, pensar en una vida humana sin sufrimiento es absolutamente no posible. Es absurdo. esta condición humana. Es la condición humana. ¿No? Es algo que quizás podamos... a mí una de las Bueno, cosas... se me ocurre una cosa, porque gracias a lo que estás diciendo, claro, pienso en esos juicios de valores, ¿no? Duales, ¿no? Exactamente. Blanco negro, Sí. malo bueno. Sí. Entonces, Piscis, si nos fijamos, son esos dos mundos, Sí. ¿no? De esa dualidad, Uh-huh. atada por ese cordón que une esos dos mundos, Uh-huh. que son duales, que son esas dos caras, pero luego fijaros que Plutón, como regente esotérico de Piscis, es el que corta ese cordón. Plutón Y entonces es, ahí... es el regente esotérico de Piscis. Sí. ¿Cómo es esto? Explícalo, Ana, por favor. Justamente sería una forma de hablar desde un lugar neutro y sin juicio. O sea, es cuando podemos, lo digo por el tema que decías del sufrimiento. Efectivamente, la condición humana está condenada al sufrimiento, Sí, sin duda. mientras que estemos experimentando esta dualidad, ¿no? En el que hay una experiencia y situaciones que llegan, que son desafíos y que permiten aprender y asumir e integrar esa dualidad. En el momento en que somos capaces de observar esas circunstancias con esa objetividad y que podemos encarar e integrar, ¿no? Incluso lo que es violento, lo que es agresivo, es cuando uno ya no siente ese dolor del sufrimiento. Entonces Plutón aquí en Piscis lo que haría como regente esotérico sería cortar ese cordón y realmente unificarlo todo. Uh-huh. O sea, es donde todo vuelve a ser incluyente y todo vuelve a estar en armonía, ¿no? No hay separación. Sería un poco... Bueno, yo pienso que, a ver, si Dane Rudyard dice que si viviésemos en la dicha, lo que sería en el Edén, entonces no habría aprendizaje, porque si estás en la dicha, ¿qué vas a aprender? Claro. Ya aprendiste todo. ¿No? Es como, claro, pero lo decimos ahora porque estamos aquí. Exacto. Si estuviéramos en el Edén... Sí, no habría pues, ni la pregunta, no, es Eva la que trae esa la sería pregunta. Nuestra referencia.
Sí, entonces yo creo que la persona que está en la dicha ni se pregunta nada, ¿no? Exacto, exactamente. Porque si ya estás en la dicha, ¿qué te vas a cuestionar? No hay nada que cuestionarse. Por tanto, la experiencia humana, que es acerca de aprender y de sufrir y de todo esto, lo veo como un proceso inevitable. Es como... Sí, pero me refiero a que cuando ocurre algo que decimos malo o algo que nos lleva al sufrimiento... Sí, ¿vale? Que nosotros lo llamamos sí, malo, exactamente. Sí, sería como, bueno, ¿y para qué esto? O sea, ¿y qué hago con esto ahora, no? O sea, por ejemplo... ahora me echan del trabajo. Sí. Vale, muy bien. Si tuviéramos esa madurez, porque al final es un tema de madurez. Sin duda. Si tuviéramos esa madurez de decir, vale, muy bien, ahora tengo que encajar esto. Es decir, ahora me quedo sin trabajo. Muy bien, ¿ahora qué hago? Y seguir caminando. Exacto. No sufriríamos. A ver. Porque lo incluimos como una posibilidad, es una posibilidad más. Sí, parte de la adultez para mí es aceptar y estar ok cuando no estás ok. Es decir, entender que puedo estar bien y no me voy a morir porque esté sufriendo. ¿Entiendes? Por ejemplo, y también que te deje tu amante mal. O tu novio o tu marido o quien sea, la persona que amas. El abandono es una cosa, un dolor insoportable, pero no nos morimos de ello. Entonces, el aprender a entender esta cosa de que nadie muere por amor, por más que románticamente nos encantaría poder vivir esa experiencia de morirse de tanto amor, no ocurre. La realidad es que podemos sobrevivir esos dolores. Claro, porque tú fíjate, en este mismo ejemplo, a mí ahora me está viniendo una cosa, ¿no? Y yo creo que todo esto tiene que ver con Piscis, una relación que se rompe. Porque tú dices, puedo estar bien, pero también puedo estar mal y no pasa nada. Es que ahí es donde está. Es decir, se rompe una relación, estoy mal, ¿vale? ¿Qué hago con ese estoy mal? Exacto. Pues muy bien, pues si tengo que estar 2 días que estoy tomado en el sofá y no me apetece hacer nada, o tengo ganas de llorar, lo hago. Exacto. O sea, la cuestión es con qué conciencia hacemos todo. Exactamente. Todo. Entender que el estar mal también está bien. Forma parte de la... Forma parte de... Exacto. Y el hecho de que... A ver, una cosa que yo siempre le digo a mis clientas, que normalmente vienen con estos dolores, es que qué maravilloso sufrir por amor. Es decir, cuando uno va creciendo y tú llegas a la edad que tengo yo, por ejemplo, y te acuerdas los momentos que has sufrido por amor, ya en vez de ser temas súper dolorosos pasan a ser temas increíblemente maravillosos, porque tú has sufrido por amor, imagínate, has sentido esa cosa tan extraordinaria. Obviamente cuando eres joven y estás en el medio del dolor no piensas eso, pero a medida que el tiempo va pasando y tú te vas dando cuenta, la posibilidad de poder sentir así, de poder amar así, es algo maravilloso, no es algo terrorífico, ¿no? Entonces... así que es peor no haberlo vivido, ¿no? Es peor no haberlo vivido. ¿No? Bueno, es que no haberlo vivido no te daría un referente. En el momento en que lo vives... Es como... Pero es entender que tú puedes sentir de esa manera, ¿no? Es decir, fíjate todo lo que yo puedo sentir. Puedo sobrevivir un dolor así de que alguien me engañe, por ejemplo, que el engaño es fatal. Todos esos son dolores reales humanos que a todos nos aterrorizan, ¿no? Cuando empezamos una pareja, estamos con el miedo, y si me enamoro mucho y me engañan, ¿no? Es como... Yo, personalmente, en mi consulta siempre los empujo que aunque tengan miedo, lánzate, porque ¿qué va a pasar? Que vas a amar y vas a sufrir por amor. Qué cosa tan terrible. No sé, me puedo imaginar cosas muchísimo más terribles, ¿no? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando ya ha sucedido, tú lo miras desde un futuro. Sí, obviamente. El que todavía no lo ha vivido, no, el claro, futuro le parece es temeroso, terrorífico. ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que esta lunación, allí donde tengamos, vamos a ver en qué grado cae esta lunación de Piscis. 4 grados. 4. 4 y algo, 4, 13. No, 10. No, 4. 10 está Mercurio. 9. Sí. Mercurio está 10 con Nessus.
La luna es a 4 grados, aquí mira. Muy bien, que si queréis buscar en vuestra carta donde tenéis este grado de la lunación, pues bueno, yo me gustaría también decir otra cosa, ¿no? Que ese lugar de la carta donde nos cae esta lunación nos puede dar esa experiencia dual, donde quizás podemos tener experiencias, dependiendo de la casa, que nos lleven justamente por esa finalización de ciclo que tú decías, Isabel, que me ha gustado mucho ese apunte. Es un acabar. Es un acabar. Vale, entonces podemos seguir con esa pelea dual y que además Piscis suele apegarse mucho a este tipo de cosas, o bien también podemos elegir el unificar los valores, ¿no? Unificar ese sentido de valor y mirarlo desde algo posible, incorporarlo e incluso puede traer el buscar ese aspecto de autoabandono. O sea, Piscis también es ese aspecto de silencio o de propio espacio donde uno se aísla, ¿no? Qué También. bueno esto que has dicho. Porque ¿ves esto que tú estás diciendo? Yo pienso que es la forma femenina de confrontar el dolor. Eso. El retirarse a sufrir, permitirte acabar con cosas, permitir y respetar lo que está terminando. El proceso, respetar ese proceso. Sí, absolutamente. Yo creo que el guerrero femenino es que la mujer se retira y sufre en silencio, ¿no? A mí esto, más que salir a pelear, quizás, ¿no? Sí. Y además ahora con el retrógrado Mercurio es muy normal que aparezcan historias del pasado, es decir, que hay amores del pasado que vuelven tanto a la mente como historias de relaciones sentimentales. Esto pasa mucho. Sí, es muy normal. Lo que esté pasando es muy normal. Que gente del pasado aparezca. Revisar, ¿no? Realmente cuando los retrógrados de Mercurio aparecen todos los ¿no? Revisar, reestructurar, reestudiar, reconsiderar. El reconsiderar mucho. También los ex. Los ex. Los re y los ex. Se dice, pero es así, ¿eh? Es así. Entonces, es así. Porque siempre y cuando hayan temas pendientes, claro. Efectivamente. Que siempre hay, ¿no? A ver. Sí, siempre hay, sí. Pero vamos, que es muy normal que se dé en esta época ya, y de revisar un montón de situaciones, de lo que ha pasado, hacer balance para no repetir los mismos patrones. Esto pasa mucho porque se está finalizando. Esto estamos acabando ya. Es como un acabar, ¿no? Es lo que decía, que es revisar lo que ha pasado hasta ahora. Piscis, además... O sea, entonces tú, Isabel, dirías que, por ejemplo, allí donde, por ejemplo, vamos a suponer que tuviéramos Piscis en la casa 10. Toda esta lunación nos cayera en la 10. Igual estaríamos en una situación de finalizar temas que tengan que ver con el... Pero esta es la profesión que realmente quiero. Sí, por ejemplo, sería esa voz interna. Sí, una voz interna muy profunda que te está diciendo que sientes que no va por ahí, o tienes que revisar, o tienes que cambiar alguna cosa que estás haciendo hasta ahora que no te funciona, o darle una vuelta. O quizás darle una vuelta más creativa al trabajo. Sí. Fijaros, ya hay un tema referente al trabajo, que si cogiéramos las casas 2, 6 o 10, tuviéramos Piscis en 2, 6 o 10, y que todas tienen que ver una con la otra, me iría a buscar en la casa 2, o sea, quizás la respuesta de la 6 o de la 10 sería en actualizar mis ingredientes, mis talentos. Los talentos que tengo, conectar con eso que puedo elaborar en la casa 6 para sentirme después bien en esa casa 10, ¿no? Pasaría que por yo ahí. Curiosamente pienso también que antes de pasar a la 6, que sería cómo voy a utilizar estos talentos, estos ingredientes, está la 5. Y la 5 sí que es acerca de trabajarse. Porque no nos olvidemos que Piscis es un poco, no quiero usar la palabra haragán, pero Piscis evade el trabajo duro, ¿no? Sí, eso es totalmente cierto. Entonces, para que algo funcione, tenemos que ir a Virgo, que Virgo lo tiene que hacer, y si no hay dedicación, tiempo invertido, perseverancia,
nada fantástico pasa. Exacto, y rutina. Sí. O sea, te Es pide decir, una rutina. Sí, y pide una continuación de un esfuerzo de perfeccionar una técnica, sea lo que sea que hagas. Porque es muy bonito soñar, si yo hiciese esto, podría ser esto. No. Pero sin ejecución. Pero sin ejecución no existe. Entonces la respuesta a los problemas piscianos sí que están en Virgo. Y Virgo es un poco obsesionado con perfeccionar, hacerlo mejor. Porque es que si no existe esa cosa, no logramos hacer nada. ¿Sabes en quién pienso? En Sánchez, el presidente del gobierno, porque él es Piscis, lo tiene en la casa 10. Pobre. Él es Piscis. O sea que igual tiene que revisar aquí cosas, o me están obligando a revisar muchas cosas. Pero fíjate que no sabía yo que él era Piscis, Sí, porque Piscis en 10. No lo he mirado, pero pobre, está entre medio de estos, ¿no? En la derecha y la izquierda, y él que no sabe qué hacer. Ahora entiendo más al Sánchez. Vale. Luego, si esta lunación cogiéramos en las casas de aire, por ejemplo, en la 11, pues seguramente igual estamos revisando los temas de amistad. Sí, o hacer un proyecto creativo en grupo. O hacer un proyecto creativo. En grupo, con un grupo. Claro, pero como estamos cerrando ese ciclo, y es para aprovechar eso que ha dicho Isabel, que me parece muy interesante, si estamos cerrando un ciclo, si cae esto en la casa 11, quizás hay algo en el grupo que necesita de esa creatividad, o que necesita de una renovación de miembros dentro de la amistad también puede por ser. ejemplo. Sí. También Yo que se confunda la amistad con otra cosa, ¿sabes? Sí. Porque sí. Por supuesto. Y claro, nos viene de la 3 y la 7, ¿no? La 11 es 3 y 7, la 3 es cómo decimos las cosas. Sí. Cómo nos acercamos al otro, exacto. Cómo nos comunicamos. Sí. Y de qué manera generamos ese vínculo en la casa 7, ¿no? O sea, cómo generamos ese vínculo, de qué manera nos acercamos al otro. Sí, a ver, una de las grandes lecciones de Piscis es aprender a ser más directo. Pero no tiene que aprender a ser directo porque no es su cometido. Bueno, quizás es su cometido, ¿no? Si él viene de esta nebulosa, continuamente nebulosa... ¿Es que tiene que ser así? Sí, es que él tiene que ser así. Es así, no puedes tener un... Es aprovechar esa nebulosa para la creatividad. Sí. ¿No? Sí. Pero yo sí que pienso que Piscis tiene que aprender a poner límites y a ser más claro. Sí, hombre, si no, vive en este loop de confusiones, de que me dicen lo que no han interpretado bien lo que he dicho. ¿Y esa lunación en las casas de agua? 4, 8, 12. Sí. ¡Wow! Sí. ¡Wow! Mucha agua ahí. O sea, si tenéis esta lunación en la casa 4, revisar el pasado, en la casa 8, ¿no? en la casa 12, aunque tengáis ahí elementos de tierra o de fuego o de aire, están en casas de agua. Sí. Bueno, yo creo que en la casa 12, en el fondo, sería esto del silencio, exacto, ¿no? De retirarse, aislamiento. De aislarse. Incluso se aconseja. Sí. Aprovecha esta lunación para retirarte. Para retirarte, pasar un tiempo solo, salir a caminar, salir a... La casa 8 aprovecha esta lunación para soltar cosas, ¿no? Sí. Escorpio es soltar. Y permitir y entender tu sexualidad, porque en la casa 8 no nos olvidemos, es decir, ¿qué necesito sexualmente? ¿Qué me pide mi cuerpo? O quizás tener una experiencia en la casa 8 Piscis, sería tener una experiencia donde me doy cuenta que no he puesto límites y me metí en un lío sexual, ¿no? Por ejemplo. O me quiero fundir más. Por ejemplo, exacto. Sí, exactamente. Puede ir por ahí. La casa 4 igual sería la disolución, ahí Hace disolución poco, por ejemplo, de temas del pasado. Con familia también. Sí, momento de comprender que quizás uno está demasiado fundido con la familia por y ejemplo. necesita... Muy bien. Hace poco tuve una clienta que tenía su luna progresada en la casa 8, oponiendo su Plutón en la casa 2, en Escorpio, el Plutón. Y fue a visitar una pareja que se ven a veces y él la atacó
sexualmente más agresivamente que nunca, ¿no? La luna de la casa 8 a su Plutón. Una persona que tiene su luna en Piscis, en su carta natal. O sea que realmente aprendió el hecho de que el mensaje que él le envió, ella no puso límites. Él le dijo, ven a casa. Ella una vez sugirió, bueno, nos encontramos en una cafetería, pero él dijo, no, vente a casa, ¿qué? ¿No? Y ella después se dio cuenta que no había prestado suficiente atención. Entonces, sí que Piscis, no nos olvidemos que siempre da no ver claro, ¿no? No, Sí. Y... no poner límites. El tema pisciano es no poner límites, sin duda. Y luego, ¿cuál era el asteroide que habíamos comentado antes que tenía que ver con eso que decías, así, con Eris y por el tema de los barcos estos que... No, era Eris, porque era el hecho de que no quieren que entre nadie en los que están en los barcos estos. Es decir, cuando alguien no quiere que alguien entre, eso es Eris. Que se quede afuera, ¿no? Por eso todo el tema de la inmigración, de los refugiados, todo eso para mí, que está pasando hace unos 4 o 5 años, es realmente Eris. Y todo no nos olvidemos que la guerra de Siria, que inició un gran proceso, lleva 9 años. ¿Ok? Donde se venía acercando ya esta cuadratura. Estuvo primero en cuadratura, en conjunción a Urano, ¿okay? Cuando Urano estaba en Aries. Eris. No nos olvidemos de eso. Que empezó realmente cuando empezó la guerra de Siria y el problema con los rohingyas en Birmania, ¿no? Y encima el caudal... Claro, de Birmania vuelve a salir ahora. Sí, porque el Trump le prohíbe que entre. Pero todo el tema de las pateras en el Mediterráneo se ha agudizado en los últimos 10 años de una forma extraordinaria. Entonces, para mí todo eso tiene que ver con Eris. Sin duda. ¿Tú quieres decir algo más sobre Piscis? Bueno, que es lo que comentaba, que es un buen momento de recogimiento estos días. Sí. Esta luna es muy de recogimiento, de estar con uno mismo y pues desprendiéndose, ¿no? Eso es desprenderse de todo lo vivido, Sí. ¿no? Con el ciclo astrológico. Quietud. Quietud, ¿no? Quietud. Sí, recargar un poco la energía. Sí, es quietud, Sí. calma y no tomar decisiones importantes. No, quietud, yo diría también. Sí. Meditar, salir a caminar por la naturaleza, salir a... ¿no? Es más una luna más contemplativa que la acción. Y Júpiter está en cuadratura a Venus, por tanto, esto del ir a recargarse con la naturaleza, no. Sí, y esta cuadratura de algún modo también está hablando de... Fijaros que, claro, Venus, que tiene esa característica materializadora, Júpiter en cuadratura es como no expandamos tanto el trabajo, ¿no? Sino que aquí nos está diciendo como todo lo contrario, ¿no? Un poquito es como ralentizar, ¿no? Entonces, claro, toda aquella persona que se sienta mentalmente incitada a la acción, este Júpiter de alguna manera, aún es curioso, parecería como una especie de Saturno en conjunción a ese Venus. Este Júpiter lo que haría es frenar esto, ¿no? Bueno, pues muy bien, no sé si el público tiene algo que decir. ¿Alguna pregunta? Pues nada, muchísimas gracias por esta reunión, por esta invitación en tu casa, Cristina. Gracias a vosotras por venir. Y ahora deberíamos comer algo, ¿no? Ahora vamos a comer algo. Y nada, que tengáis una muy buena lunación todos. Y recordar que, bueno, la semana que viene tenemos un taller con Cristina sobre la crisis de los... No, es sobre los arquetipos. Ah, no, es verdad, siempre me confundo. Sí, es sobre los arquetipos en la astrología. El valor de los arquetipos en la astrología. Esto por la mañana y luego por la tarde está la segunda parte del tema de los eclipses.
Isabel, este trimestre, cuatrimestre, también... En marzo, por ¿no? Al fin, final de marzo. Por fin hablamos también de los nodos, que hacía tiempo que no, Sí. no hablaremos de trabajábamos los con nodos. los nodos. Ujú. Así que ya sabéis, en la web eventosastrológicos.es tenéis toda la información y bueno, y aquí estas magníficas profesoras, por si queréis contactar con ellas para lo que haga falta. Pues nada, vamos a cenar. Pues muchas gracias. Vamos a Muchas cenar. gracias. Buenas noches. Adiós. Buenas noches a todos. Hasta pronto. Chao.